Las risas cortaban el aire de la plaza como cuchillas. En el centro, el coronel Vasconcelos exhibía su orgullo ante la multitud, sosteniendo el arma con una confianza arrogante. Frente a él, una mujer sencilla, de vestido gastado y manos callosas, mantenía la mirada firme. Era doña María, la lavandera del pueblo, y en ese instante todos sabían que estaba a punto de ser humillada. ¿De verdad vas a intentarlo, mujer?, preguntó el coronel con tono burlón. Esto no es un tanque de lavar ropa. La gente rió. Algunos miraban con lástima, otros con curiosidad. Ella no respondió. Caminó hasta el blanco, el sonido de sus pasos arañando el suelo de tierra. Sonríe, lavandera. Es tu gran momento, provocó él, mientras el pueblo se apretujaba para mirar. Doña María tomó la vieja escopeta. Sus manos no temblaban. El coronel cruzó los brazos riendo. Si fallas, ¿prometes volver al tanque sin quejarte? El silencio se apoderó de la plaza. Ella levantó el arma, respiró hondo y apuntó. El viento se detuvo. El disparo resonó fuerte, seco, preciso, imposible de ignorar. El proyectil atravesó el centro del blanco. Nadie reaccionó durante unos segundos, ni siquiera el coronel. Solo parpadeó, confundido, antes de forzar una sonrisa. «Suerte de principiante», dijo, intentando disimular el fastidio. «Veremos si puedes repetirlo». Doña María bajó el arma despacio, sin mirar el blanco, y respondió con voz firme. «Si el señor quiere repetir, coronel, yo también quiero». El público murmuró. Algo en aquella mirada decía que esa mujer no estaba allí solo por un juego. La plaza donde ocurría el desafío era el corazón del pueblo. Allí, nadie cuestionaba al coronel Vasconcelos. Mandaba en todo, en las tierras, en los sueldos y hasta en las conversaciones. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando reía, todos fingían reír también. Aquella tarde, el torneo de tiro era solo otro espectáculo de su poder. Lo organizaba todos los años y nadie jamás lo había vencido. Hasta hoy. Doña María nunca había sido de aparecer en público. Trabajaba lavando ropa para familias ricas, siempre en silencio. Había perdido al marido joven y su único hijo, Joaquim, fue enviado al cuartel del coronel. Nunca volvió. Dijeron que fue un accidente de entrenamiento, pero el cuerpo ella nunca lo vio. Desde entonces, doña María evitaba a la gente, las fiestas y el ruido. Solo volvía a la plaza para vender jabón y correr de nuevo a casa. Pero aquel día, cuando escuchó al coronel gritar su desafío y prometer una recompensa, algo en ella se encendió. Él decía, «Quien me venza puede pedir lo que quiera». El pueblo reía, creyendo imposible. Pero ella dio un paso al frente, se limpió las manos en el delantal y respondió, «Yo acepto». La ciudad entera se detuvo. Nadie podía creer que esa mujer, que lavaba los uniformes del propio coronel, tuviera el valor de enfrentarlo. Y ahora, frente a todos, ya había hecho el primer disparo, y nadie sabía explicar cómo. El coronel intentaba ocultar los nervios, pero su mirada ya no era la misma. Doña María seguía firme, observando el blanco como quien ve más allá de la madera. Había una historia en esa mirada, un dolor antiguo y una razón que el coronel aún no imaginaba. El coronel Vasconcelos acomodó la funda del arma con manos tensas, disimulando la incomodidad. La multitud seguía murmurando, intentando entender lo que acababa de ocurrir. El sonido del disparo de doña María parecía seguir resonando en la cabeza de todos. Un sonido limpio, exacto, diferente. «Fue suerte», repitió él forzando una risa. «Suerte y viento a favor». Pero nadie respondió. Ni siquiera los soldados rieron esta vez. Doña María permanecía inmóvil, la mirada fija en el blanco. El centro perforado brillaba bajo la luz de las lámparas. Parecía no ver nada más, ni al coronel ni al público, solo el círculo rojo atravesado por la marca de su tiro. «Segunda ronda», gritó él, intentando recuperar el control de la escena. «Veamos si la lavandera logra repetir el milagro». El público se apartó un poco, dejando espacio. El coronel tomó su arma reluciente, limpió el cañón con exageración y apuntó. El segundo disparo sonó fuerte, arrancando chispas de la madera. El proyectil golpeó el blanco, pero no el centro. Solo rozó el borde del círculo rojo.
Un murmullo de sorpresa se extendió. El coronel miró rápidamente a los lados, buscando aplausos. Nadie aplaudió. «Vamos, mujer», dijo él con voz grave, «muéstranos lo que sabes hacer». Doña María se acercó despacio. Puso la mano sobre la vieja escopeta, y esta vez, antes de apuntar, miró al coronel. «¿Le gusta ganar, verdad?», preguntó con calma. Él frunció el ceño. «¿Qué dijiste?». «Le gusta ganar. Incluso cuando el otro lado nunca tuvo una oportunidad». Un murmullo recorrió al público. El coronel respiró hondo. Se acercó a ella y susurró entre los dientes. «Cuidado con tus palabras, mujer. Aquí, quien habla fuerte soy yo». Ella solo sonrió levemente. «Hoy no». El coronel dio un paso atrás. Ella levantó el arma, apuntó nuevamente, y el sonido del disparo fue seco, preciso. El impacto levantó una pequeña nube de polvo del centro del blanco. Otro acierto perfecto. El silencio fue absoluto. El pueblo se miraba sin saber si debía celebrar. Uno de los soldados intentó reír, pero la risa se le apagó a la mitad. El coronel miró el blanco, el rostro atrapado entre la incredulidad y la rabia. «Esto es trampa», dijo, alzando la voz. «Esa arma está adulterada». Doña María se volvió hacia él, tranquila. «Era su arma, coronel. Usted mismo la eligió». La gente empezó a murmurar. Algunas miradas se cruzaron. Miradas de miedo, pero también de curiosidad. Por primera vez, alguien había enfrentado al hombre que mandaba en todo. El coronel sintió el peso de la humillación arrastrándose por su cuerpo. No era solo el error del tiro, era la mirada de la gente, esa sensación de que su autoridad se deslizaba por el suelo junto con el polvo. Doña María se acercó al blanco y tocó el agujero central con la punta de los dedos. La madera era vieja, marcada, gastada. Murmuró algo casi inaudible. «Aún está aquí». El coronel la oyó. «¿Qué?», preguntó. Pero ella no respondió. Se volvió hacia él y dijo simplemente: «Ahora es mi turno de proponer algo». Los murmullos crecieron. El coronel intentó reír de nuevo, pero el sonido salió débil, vacío. «¿Y qué podría proponerme una lavandera?». Ella lo miró sin parpadear. «Que me escuche. Solo eso». «¿Escucharte?», se burló él. «¿Eso es lo que quieres?». «Es todo lo que siempre quise». El tono de ella era sereno, pero algo en sus palabras hizo callar al coronel. Aquella mujer ya no parecía frágil. Había algo en su mirada que lo inquietaba. Una mirada de quien no estaba allí solo para ganar, sino para revelar lo que se había ocultado por demasiado tiempo. Doña María permaneció frente al coronel. La multitud observaba en silencio, esperando la próxima palabra, el próximo gesto, cualquier cosa que rompiera la tensión asfixiante que llenaba la plaza. Las lámparas temblaban con el viento, proyectando sombras sobre los rostros atentos. Ella dejó la escopeta en el suelo con calma. El sonido seco resonó. «Usted dijo que quien ganara podía pedir lo que quisiera, ¿no es así?». El coronel forzó una sonrisa. «Lo dije, pero dudo que tengas algo que pedirme». Ella se irguió. «Quiero solo una cosa, que me escuche y que responda en voz alta delante de todos». Los murmullos se encendieron otra vez. El coronel miró a su alrededor, evaluando al público, sintiendo la atención concentrarse sobre él. «¿Y qué tiene que ver esa conversación con el desafío?», preguntó. Doña María dio un paso al frente. «Todo». El tono de su voz era tranquilo, pero su mirada ardía. Por un momento, nadie respiró. Ella continuó. «¿Recuerda a un muchacho llamado Joaquim, soldado de su batallón?». El coronel parpadeó despacio, como si el nombre viniera de un tiempo que prefería olvidar. «Joaquim», repitió, fingiendo duda. «No lo recuerdo. He tenido muchos hombres bajo mi mando». «A ese debería recordarlo», respondió ella. «Era mi hijo». El murmullo se convirtió en asombro. Algunos retrocedieron. Otros se acercaron sin darse cuenta. El coronel mantuvo el mentón erguido, pero su mirada lo traicionaba. «¿Y qué tiene que ver tu hijo con esto?». Doña María señaló el suelo de tierra, justo frente al puesto de tiro. «Fue aquí donde dijeron que cayó». El coronel frunció el ceño. «¿Qué historia es esa?». «Dijeron que murió en un accidente de entrenamiento».
Pero cuando fui al cuartel, usted me echó. Dijo que el cuerpo había sido enterrado a toda prisa, sin ataúd, sin nombre. El silencio se volvió pesado. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de contención. Solo quiero escuchar de su boca lo que realmente pasó. El coronel se limpió el sudor de la frente. Eso es asunto viejo, mujer. El muchacho tuvo un accidente, fin de la historia. Entonces míreme y repítalo, dijo ella firme. Diga mirándome a los ojos, coronel. Él intentó sostener la mirada, pero la desvió. El público notaba el desconcierto. El mismo hombre que hacía callar a todos, ahora dudaba. Puede mentirles a ellos, pero no a mí, continuó. Sé lo que mi hijo dijo antes de desaparecer. ¡Basta!, gritó el coronel, su voz retumbando. Esto es un juego, no un tribunal. Pero doña María no se movió. Usted hizo la apuesta. Dijo que el ganador podía pedir lo que quisiera, y yo gané. Ahora cumpla su palabra. El coronel mordió el cigarro, intentando ocultar los nervios. La gente comenzó a murmurar. Algunos lo miraban de manera distinta. Doña María respiró hondo. Dígales a todos lo que hizo con mi hijo. El coronel dio un paso al frente, intentando recuperar el control. Yo no hice nada. Era un buen chico, solo que no supo obedecer. Esa palabra, obedecer, cayó como una piedra. Doña María cerró los ojos conteniendo las lágrimas. Cuando volvió a mirarlo, su rostro estaba firme otra vez. Entonces sí se acuerda. El coronel palideció. Ella se agachó, tomó la escopeta y volvió a apuntar al blanco. Juguemos una última vez, coronel, pero ahora el premio es la verdad. Nadie se movió. Ni los músicos se atrevieron a respirar. El coronel comprendió que ya no controlaba nada. Y por primera vez el miedo apareció en los ojos del hombre más poderoso del pueblo. El coronel quedó inmóvil. Toda la plaza parecía esperar el próximo sonido, el próximo movimiento. El viento se enfrió, las lámparas titilaban, y hasta el perro que dormía cerca del kiosco se levantó. Doña María levantó el arma con calma. Un último disparo, dijo. Y después de él, lo recordará todo. El coronel dio un paso atrás, pero mantuvo la voz firme. «Esto es absurdo. ¿Está amenazando a un oficial?» «No», respondió ella. «Estoy recordándole a un hombre lo que hizo». Apuntó al mismo blanco, al mismo centro rojo. Sus dedos estaban firmes. Por un instante, el coronel tuvo la extraña sensación de que aquella escena ya había ocurrido. Las mismas tablas, el mismo sonido del viento, el mismo miedo creciendo en su pecho. El disparo resonó, seco, directo. La bala atravesó el centro otra vez, y la madera se partió revelando detrás una segunda tabla, vieja, oculta, con marcas de balas antiguas y el número 23 grabado a fuego. El público se inclinó, curioso. Nadie conocía aquel número, pero el coronel sí. Empalideció. «¿Lo reconoce, coronel?», preguntó doña María. Él no respondió. Ella se acercó a la tabla rota y pasó la mano sobre el número. Era el número del pelotón de mi hijo, el mismo que usted comandaba el día que murió. El coronel sintió la sangre huirle del rostro. Algunos soldados intercambiaron miradas. Doña María continuó. «Dijeron que se hirió durante un entrenamiento, pero encontré esta tabla tirada detrás del cuartel meses después. Las mismas marcas de bala, el mismo número. Y un pedazo de tela quemada, del uniforme de mi hijo». El público murmuraba cada vez más fuerte. El coronel intentó hablar, pero la voz le fallaba. «Eso no prueba nada», susurró. «Prueba lo suficiente», respondió ella. «Y lo demás, usted lo dirá ahora». Caminó hacia él con la mirada firme. «Usted ordenó que le dispararan, ¿verdad? Cállese». «Fue usted», repitió ella, más alto. «Ordenó silenciar a mi hijo porque vio lo que no debía». El coronel retrocedió 2 pasos, tropezando con el borde del estrado. Nadie lo ayudó, ni los guardias. Todos lo observaban, esperando. «Era solo un muchacho», dijo doña María. «Solo quería hacer lo correcto». El coronel se llevó la mano al rostro, temblando. «Me desafió delante de todos», murmuró. «Yo no podía permitirlo».
Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Doña María bajó el arma. Entonces era verdad. El coronel cayó de rodillas, las palabras escapándole sin fuerza. No quería, fue un error. Ella respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. Fue cobardía, respondió. El pueblo comenzó a murmurar, ahora con indignación. El hombre más temido del pueblo estaba de rodillas, confesando en público, y aquella mujer, antes invisible, permanecía de pie en silencio frente a él. El coronel intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. «¿Qué quiere de mí ahora?», preguntó, casi en un susurro. Doña María miró el blanco destruido y respondió, «Que mire lo que quedó de su verdad». El público no decía nada, pero las miradas ya no eran de miedo, eran de vergüenza por haberlo temido tanto tiempo. El coronel bajó la cabeza, y desde ese instante nadie más lo vio como una autoridad. La plaza estaba muda. El coronel, aún de rodillas, sudando frío, miraba la madera rota frente a él. El número 23 ardía en la tabla como una herida abierta en el tiempo. Doña María se agachó lentamente, quedando a su altura. Su rostro ya no mostraba ira, solo tristeza. «¿Recuerda el día en que él murió?», preguntó. El coronel cerró los ojos. Por un momento nadie respiró. Y entonces, con voz ronca, comenzó a hablar. «Él lo descubrió», dijo entrecortado. «Descubrió el desvío de armas». Miró hacia el suelo. «Intenté callar el asunto, pero amenazó con denunciarme al comando». Hizo una pausa larga, la vergüenza secándole la garganta. «Ordené llevarlo al campo de entrenamiento, para hablar, solo para asustarlo, pero uno de los hombres disparó, y el resto...» La voz le falló. «El resto lo dejé pasar». La multitud reaccionó con espanto y furia. Algunos hombres retrocedieron, las mujeres se taparon la boca y hasta los soldados bajaron la mirada. El coronel Vasconcelos, el hombre más temido del pueblo, confesaba su crimen delante de todos. Doña María permaneció inmóvil, solo observándolo. Lágrimas silenciosas rodaban, pero su rostro seguía firme. «Entonces fue eso», susurró. «Murió por decir la verdad». El coronel intentó justificarse. «Era joven. El rango, el poder, todo me cegó. Creí que podía mandar en todo». Ella respiró hondo, la mirada perdida un instante en el blanco destruido. «Mandar es fácil, coronel. Difícil es responder». Él bajó la cabeza. «Arrésteme, condéneme, haga lo que quiera». Doña María negó con la cabeza. «No, coronel, no vine por venganza, vine por una respuesta». Y ya me la dio. El público comenzó a moverse lentamente, sin aplausos, sin gritos. Era un silencio pesado, de vergüenza y respeto. El coronel intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. Doña María extendió la mano. Él dudó, luego la tomó. Cuando se puso de pie parecía más pequeño. El brillo del uniforme ya no significaba nada. Ella lo miró de cerca. «Dé un nombre a lo que borró». Solo eso. Él asintió, con la voz temblorosa. «Joaquín, harega bien. Soldado Joaquín Ferreira, muerto en servicio por orden mía». El llanto contenido del público llenó el aire. Doña María bajó la cabeza, conteniendo también el llanto. «Ahora él tiene nombre», dijo con voz quebrada, «y yo puedo respirar». El coronel no respondió, se alejó tambaleando, cargando el peso de su propia confesión. La multitud abrió paso en silencio. Nadie lo tocó, nadie lo siguió. Doña María quedó sola en el centro de la plaza. Miró el blanco destruido, el arma caída y el número grabado en la madera. El viento sopló fuerte, apagando las lámparas, y por primera vez, en muchos años, sintió paz. La plaza amaneció diferente al día siguiente. El suelo aún guardaba las marcas de la noche anterior, pedazos de la tabla rota, el paño rojo manchado de tierra y el eco de las palabras que nadie olvidaría jamás. El coronel Vasconcelos no apareció en la fiesta del día siguiente. Dicen que entregó el cargo y se fue antes de que saliera el sol, sin uniforme, sin escolta,
sin honor. Dejó atrás solo el peso de su propia culpa. Doña María volvió a su rutina, pero algo en ella había cambiado. La lavandera que antes caminaba cabizbaja, ahora andaba erguida, silenciosa, pero ligera. No había rabia ni orgullo, solo paz. En el tanque de lavar ropa, el sonido del agua golpeando las piedras recordaba el disparo de la noche anterior. Pero esta vez, ese sonido no dolía. La gente empezó a saludarla en la calle. Algunos pedían disculpas, otros solo bajaban la cabeza en señal de respeto. Ella no buscaba reconocimiento, solo quería que el nombre de su hijo no fuera olvidado. Días después, alguien colocó una pequeña placa en el puesto de tiro, donde antes estaba el número quemado. Ahora se leía en letras sencillas: Soldado Joaquín Ferreira, murió por decir la verdad. Nadie supo quién clavó la placa, pero nadie se atrevió a quitarla. Y cada año en la misma fecha, una flor blanca aparece allí sola en el centro del blanco. El pueblo aprendió a guardar silencio al verla, como si recordara que la justicia a veces viene de donde menos se espera. Doña María nunca volvió a sostener un arma, pero cada vez que pasaba por la plaza, miraba el blanco y susurraba: «Ahora puedes descansar, hijo mío», porque al final no venció al coronel con la fuerza, lo venció con la verdad. Y el poder que se apoya en la mentira puede mandar por un tiempo, pero siempre cae ante quien tiene el valor de mantenerse en pie. Una pregunta: ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Porque si no lo estás, podrías perderte más historias como esta. Así que te sugiero que lo verifiques, ¿de acuerdo? Sin compromiso, solo para asegurarte de no perder el próximo episodio. Algunas verdades duelen, pero son las que liberan. Y a veces, lo que parece solo una competencia es en realidad el grito silencioso de quien ha sufrido en silencio por demasiado tiempo. ¿Cuántas veces en la vida has visto a alguien sencillo enfrentarse al poder y vencer con la verdad? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima historia, ya que te suscribiste al canal.